Ok, ¿cuántos están listos para un concierto? Lo siento, no es lo que va a pasar. Solo traigo la guitarra porque se rompió una cuerda. Entonces hay que traerla de vuelta. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Qué bueno, me alegra mucho. Hoy, híjole, la semana pasada estuvo duro el sermón, ¿verdad? ¿Quién no vino me van a levantar un montón las manos, no ya. ¿Quién no vino la semana pasada? Iba a decir, pero está bien. La semana pasada hablamos acerca de matrimonio. Si no vio el sermón, intente verlo en YouTube. Es útil. No porque yo lo haya predicado, sino porque el Señor nos habló a todos, yo creo, a través de ese sermón. Hoy vamos a hablar de algo diferente. Hoy vamos a centrarnos un poco en Pedro, en el hombre, en el discípulo. Este tipo estuvo en la vida de Jesús desde el principio. Él fue el protagonista de muchas escenas interesantes en la vida de Jesús mientras estuvo haciendo su ministerio aquí sobre la tierra. Una de las escenas importantes donde Pedro estuvo inmiscuido fue la noche antes de que Jesús muriera. Pedro estuvo con Jesús en el huerto del Getsemaní, el huerto de los olivos, porque está lleno de olivos el lugar. Y Jesús le pidió, quédate aquí y ora, mientras yo voy y oro al Padre. Quédense aquí, le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan y al resto de los discípulos. Cuando Jesús volvió, adivinen qué estaban haciendo. No era una vigilia de oración. No estaban cantando, estaban durmiendo. Ahí empezó todo. Después de esto vino la turba, se lleva a Jesús prisionero y esa noche interrogan a Jesús en el patio de un sujeto que se llama Anás, en el patio de la casa de un sujeto que se llama Anás. Allí, a la luz de una fogata, Pedro viene y se escabulle entre la gente y entra. Es en ese momento cuando alguien a la luz de la fogata ve su cara y dice, ese estaba con él. Y le pregunta, ¿usted estaba con él? Pero no, yo, a lo mejor, quién sabe, no sé. Y le preguntan segunda vez, que yo no estaba ahí. Y le preguntan una tercera vez. Y la tercera vez, él categóricamente y además diciendo algún poco de malas palabras, seguro era latino. Los que se ríen saben. Dice que no. Ese es el asunto serio con Pedro. Gente, solamente unos días antes, cuando Jesús estaba a una distancia de Jerusalén donde él murió, Jesús les había dicho, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y Pedro le dijo, no, Señor. Y así en el mejor volumen de la novela de las 6 de Televisa, le dice, no, Señor, no es posible que vayas, porque te van a matar. ¿Cómo puede ser? Es más, de alguna manera, Pedro le dice a Jesús, está prohibido que vayas. Y Jesús le dice, caramba, usted no sabe para dónde, usted no sabe lo que yo voy a hacer a Jerusalén. Y es ahí donde Pedro hace esta declaración, Señor, yo te juro que lo que sea, yo voy a dar mi vida por ti. Ahora, la seriedad de esta frase, comparada con lo que vimos anteriormente en el patio de Anás, cuando él niega a Jesús 3 veces, es bastante. En una corte legal, esto se llama perjurio. Si usted no sabe de términos legales, el perjurio es jurar algo, decir una mentira bajo juramento cuando usted está en el podio mientras está siendo testigo, mientras está dando testimonio. Es por eso que a la manera más antigua, en las cortes se traía una Biblia, le decía, ponga su mano sobre la Biblia, jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y la gente decía, lo juro. Hoy yo creo que es un poco diferente.
Porque la persona, de todas maneras, aunque sea diferente la manera, la persona que está al frente para dar un testimonio, jura decir la verdad. Si no lo hace de esa manera, comete perjurio, que ese es el pecado o la falta que Pedro cometió. Porque él juró a Jesús: no te voy a dejar, yo voy a dar mi vida por ti. Si tengo que morir, yo muero contigo. Y pácata, en el patio de Anás 3 veces. Dice, no, era mentira. De alguna manera. Ahora, en Hechos capítulo 2, si usted conoce su Biblia, en el libro de Hechos capítulo 2, Pedro se nos presenta como una persona completamente diferente. Viene el Espíritu Santo sobre la iglesia que estaban orando. Todos estaban tristes, esperando. ¿Qué está pasando? Jesús ya no está, pero resucitó. Caramba, esto es bueno. Algo va a pasar. Y todos están juntos. El Espíritu Santo viene. Y entonces Pedro se levanta para predicar. Y es completamente diferente. El hombre tiene palabra, el hombre tiene esfuerzo, el hombre tiene energía. Es una persona completamente diferente. Hay algo que cambia la mentalidad de Pedro, y no es solamente que cambió su retórica, su manera de hablar, no es solamente que se convirtió en el mejor orador del mundo en ese momento. ¿Saben qué fue lo que le pasó? 2 cosas. Estaba listo para testificar acerca de Jesús. Estaba listo para decir, no más perjurio. Lo que juré, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo número 1. Pero la segunda cosa, estaba listo para sufrir. Porque esto le iba a traer mucho sufrimiento. Hoy vamos a hablar de estas 2 cosas. Primera de Pedro capítulo 3, de los versículos 13 al 22, el resto del capítulo 3. Y si usted trajo Biblia, póngase las pilas con su Biblia. Agarre un lápiz, un lapicero, porque la va a subrayar. Y si la Biblia no es suya, empiece a pensar en la excusa que le va a dar al dueño de la Biblia cuando la vea toda rayada. Pida inspiración divina durante el sermón. Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 3, 13 al 22. Empieza de una manera que me encanta. Oigan cómo empieza. Dice, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Entonces da una palabra de ánimo. En medio de la tormenta, ya saben, Primera de Pedro está en un lugar, en un momento histórico donde los cristianos están sufriendo, están siendo echados al circo romano, están siendo muertos por leones, por gladiadores, están siendo quemados vivos por el gobierno, por el imperio. Una serie de circunstancias que los hace gente sufriente, gente que está en dolor, así como usted hoy posiblemente. Usted vino con algún dolor, usted vino con alguna necesidad, usted vino con alguna desesperación y no sabe qué hacer. Pedro estaba en esta situación y la gente cristiana en ese momento estaba en esta situación. Y Pedro les está escribiendo y les está diciendo, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Todos queremos escuchar una palabra de ánimo, ¿no es cierto? ¿Quién quiere escuchar una palabra de ánimo hoy? Caramba, si voy a la iglesia que me den ánimo de alguna manera. En especial si la situación es sumamente difícil. Pero oigan lo que sigue diciendo. Dichosos, versículo 14, dichosos si sufren por causa de la justicia. Nos encanta la palabra dichosos, ¿no es cierto? A mi hijo le encanta decir dichoso a mi hija. Cuando mi hija dice, venimos de la escuela y le pregunto a mi hija, ¿cómo le fue en el día? Y me dice, ay, jugué cartas, me dieron chocolate. Y entonces mi hijo empieza, ay, dichosa, ay, dichosa. Nos encanta esa palabra. Dichosos, pero la que no nos gusta es esta. Dichosos si sufren. Esa parte no nos gusta. El sufrimiento no. Denme el dichoso. El sufrimiento no. Pero Jesús llama dichosos a un grupo de gente también. Mientras Él está predicando en el libro de Mateo capítulo 3, Él le dice dichosos a estos grupos de gente. Escuchen, dice, dichosos los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque la tierra es su herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Y entonces Pedro nos da este contraste de ser dichoso y sufrir al mismo tiempo. No a todos se nos viene a la mente esta idea. No todos tenemos ese concepto.
la extraña paradoja, el extraño contraste de las dos cosas en nuestra vida, ser dichosos pero sufrir al mismo tiempo. Porque pensamos solamente en una parte, pensamos solamente en la parte de ser dichoso, ser bendecido, ser bonito, ser rico, me estoy dando a entender, ¿verdad? Y no podemos pensar que dentro de esa dichosidad, si podemos ponerle ese nombre, entra sufrimiento. Nos cuesta pensar en eso. Pero entonces sigue Pedro diciendo, dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. La semana pasada hablamos, cuando estábamos hablando acerca de someternos a Cristo, someternos unos a otros. No tenemos que hacerlo con temor. El que se somete no lo hace con temor. El que se somete lo hace con entendimiento. Lo hace con una conciencia limpia. Versículo 15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como el Señor. Estén siempre preparados, ese es el título de nuestro sermón, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pedro nos dijo en el capítulo 1 que esta es una esperanza viva, que no es una esperanza muerta, que esta esperanza tiene vida. No es una esperanza que decimos, ay sí, yo espero, ojalá. Es una esperanza diferente. Pero háganlo con gentileza. Esa respuesta, cuando ustedes respondan acerca de las razones que alguien le pidan por su vida cristiana, respondan con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. A 2 días de las elecciones en este país, si usted está envuelto en todo ese rollo, usted sabe lo difícil que es responder con gentileza y con respeto hoy. Y este es el llamado para nosotros. ¿Cómo estamos llamados para responder? Aunque la otra persona no vea la vida de la misma manera que yo la veo políticamente, aunque la otra persona piense diferente, no podemos responder a otros con base en nuestra afiliación política. Tenemos que responderle a otros con base en nuestra afiliación eterna. ¿Recuerdan el cuadro que vimos en la pantalla hace unos días o la semana pasada, creo? Es cuando queremos que solamente Dios resuelva nuestra aflicción ahora mismo, tenemos una mente puesta en lo temporal. Cuando pensamos en la realidad eterna de nuestra salvación es cuando podemos ver nuestra realidad con Cristo. Siempre preparados, entonces. Siempre preparados, ¿para qué? ¿Por qué tenemos que estar siempre preparados para dar una respuesta? Yo creo que hay algo que tenemos que recordar. Tenemos que recordar que todo se nos olvida. Y la Biblia nos recuerda eso frecuentemente, constantemente. Compañero, a usted se le olvida todo. Tiene que recordar, recuerda. Mantente pendiente de los detalles. Es como decirle a un niño, haga la tarea. Y lo que llega a la casa a hacer es a jugar. Y entonces los papás se nos sube la bilirruina y la presión sanguínea, y etcétera. Pedro recordó e hizo la tarea. Y se preparó. Ya estaba preparado. Algunos de nosotros, como no estamos preparados, decimos, es que yo no puedo dar una respuesta. Cuando me preguntan, ¿por qué soy cristiano? ¿O cuáles son las bases de mi cristianismo? Me paralizo, me congelo y no sé qué decir. Ahora, gente, esa es mi tarea. Pero yo necesito contar con que ustedes reconozcan que olvidan. Vamos entendiéndonos. Mi tarea como su pastor es ayudarlos a recordar. Y es por eso estos sermones que retan para que usted piense, para que usted recuerde, para que usted vaya a casa y no diga, ay, qué bonito sermón, y 2 horas después, ¿cómo? ¿De qué predicó Rey? ¿Cuál Rey?
Creo que es mi punto, ¿cierto? Esto es lo que dice Jesús: si alguien se avergüenza de mí y mis palabras y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Este asunto de ser cristiano es tan serio que nosotros tenemos que constantemente recordar. Ya sea que usted tiene años en el cristianismo, o ya sea que usted es nuevo al cristianismo, o tal vez usted lo invitaron hoy, no estoy seguro. Pero déjeme decirle, seguir a Cristo se trata de recordar constantemente, de estar constantemente al tanto de lo que Él dijo, al tanto de cómo yo voy a responder a lo que Él dijo. Entonces tenemos que estar siempre preparados, dice Pedro. Algunas cosas, empecemos a escribir, ahí lo tienen en su boletín. La primera cosa, ¿en qué tenemos que estar siempre preparados? En que Jesús sea el centro de nuestra vida. Número 1, que Él se convierta en el centro de nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Si Jesús es el centro de nuestras vidas, de eso va a depender cómo nosotros atravesamos las tormentas de la vida, cómo atravesamos el dolor y el sufrimiento, cómo atravesamos las alegrías de la vida, cómo vivimos, qué hacemos, cómo nos manejamos. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿quién es el centro de tu vida? ¿Jesús o tú mismo? ¿Jesús o tu mascota? ¿Jesús o tu televisor? ¿Jesús, este va a doler, o tu celular? ¿Quién es el centro de tu vida? Déjeme tomar unos minutos, un par de minutos para explicar lo que significa que Jesús es el centro de nuestra vida. Cuando nosotros somos el centro de nuestra propia vida, todo se basa en mí. Si algo ocurre, si allá atrás alguien me tira una pedrada y la piedra me cae en la cabeza y me abre el cráneo, entonces yo digo: se trató de mí, me dolió. Todo el mundo en contra del infeliz que me tiró la piedra. Cuando el mundo no se trata de mí, pero se trata de Jesús, alguien allá atrás me tiró una piedra y me cayó. Y entonces, en lugar de yo ir y abalanzarme encima de él y seguir el capítulo 2 de la novela de las 6, entonces lo veo a través de Cristo. Cuando Jesús está en el centro de nuestra vida, Él está siempre al frente de nuestra vida. Entonces no importa donde quiera que yo esté, Él siempre va a ser el filtro que está en el centro, porque Él va a estar entre mí y mi circunstancia. Eso tiene sentido. Él va a estar entre donde yo estoy y mi divorcio. Él va a estar entre donde yo estoy y en la subida de salario que me dieron. Él va a estar donde estoy yo, entre mí y el helado, para los que les gusta el helado. Porque todo es espiritual en la vida. Entonces el filtro a través del cual vemos la vida es Cristo. Y eso significa lo que significa ser o tener a Jesús en el centro de todas las cosas. Es la diferencia entre tener un Dios y tener un Señor. Cuando tenemos un Dios, podemos tener cualquier Dios, podemos hacer Dios a cualquier cosa. Pregúntele a su celular otra vez. Ese es el Dios de muchos de nosotros. Nos levantamos y lo vemos de primero, nos acostamos y es lo último que vemos. ¿Cierto? No podemos salir sin el celular. Se me olvida y voy 4 o 5 millas que salí de la casa y me tengo que devolver a la casa por el bendito celular, porque no puedo vivir sin él. Pero como un celular, mucha gente se convierte en ídolo. Como un celular, muchas cosas que hacemos, muchas costumbres se convierten en ídolos. Dios no quiere ser nuestro ídolo. Él quiere ser nuestro Señor. Él quiere decirnos qué hacer, solamente si nosotros le permitimos hacerlo. Y es que no es fácil seguir las órdenes de alguien, ¿no es cierto? ¿A quién le encanta? Bueno, solamente si su jefe es un pan de Dios. Pero ¿a quién le encanta ir al trabajo y decir: wow, qué dicha, voy a pasar tiempo con mi jefe? Y él me va a decir todo lo que tengo que hacer hoy y yo odio mi trabajo, pero me encanta ir. ¿Quién hace eso? No es fácil seguir las órdenes de un amo.
Por eso muchos tienen un Dios y no tienen un Señor. Por eso Jesús dice, si yo soy el centro de tu vida, entonces vas a estar preparado. ¿De otra manera? No. Él es el principio, dice Pablo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él es el primero. Esa es la primera cosa. La segunda cosa. Siempre preparado significa que nuestra vida amerita una pregunta. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestra vida amerita una pregunta. Si su vida tiene un propósito, la gente se va a dar cuenta. Si usted vive su vida con propósito, va a haber una pregunta de por medio para saber de qué se trata su vida. Porque hay un cambio que se nota, hay un cambio que se ve. Levanta curiosidad, la gente va a decir, wow, esta persona tiene algo que yo quiero. ¿Qué es? Y le van a preguntar a usted, ¿usted por qué es tan raro? ¿Usted por qué es tan rara? No pasa desapercibida una vida así, es notada. Es una vida que vive intencionalmente, una vida que se levanta cada día y dice, hoy voy a vivir mi vida por Cristo. ¿Por qué? Porque recordó hacerlo. Oiga esto, Lucas 22. Prendieron entonces a Jesús, lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro se les unió. Un criado lo vio allí sentado en la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, ¡ah! Ese estaba con él. Y le preguntaron, ese estaba con él. Aquí la gran pregunta, gente, esta tal vez va a doler. ¿Cuánta gente esta semana notó que usted sigue a Cristo? Solamente porque sí. Solamente porque usted estuvo en ese lugar. ¿Cuánta gente lo notó? Ahora, no estoy tratando de venir y traer un juego de culpa. Ve, cochino, no hizo su tarea. Esa no es la idea aquí. La idea es que muchas veces, el problema es que muchas veces pasamos inadvertidos en la fogata. Si estamos hablando de esa escena con Pedro. Aunque nos acercamos a la fogata y estamos cerca de las otras personas que pueden ver nuestra cara, no se dan cuenta que somos de Cristo. Ese es el problema. Ese es el problema grande. Por eso yo creo que tenemos que entender las razones para poder responder bien, que entender las razones por las cuales nuestra vida tiene que ser diferente. Hay detalles en nuestra vida que son particulares. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo es que estás manejando tu situación de enfermedad? ¿Cómo la estás manejando? ¿Cómo es que estás manejando tu situación en el trabajo de esa manera? Y cuando tú le dices, solo lo puedo hacer por Cristo. La otra persona puede pensar lo que quiera, pero definitivamente va a pensar, aquí hay algo diferente. Y entonces, no puede faltar la pregunta, ¿pero por qué vas a poner tu esperanza en Cristo? Y ahí es donde usted y yo comenzamos a responder. Cuando estamos preparados de que alguien nos pregunte algo así. Una vez más, usted no puede estar preparado si no ha recordado antes, si no ha tenido antes la idea de que Cristo es el primero en su vida. Si no, es imposible que esto ocurra. Hay una audiencia allá afuera, escuchándolo a usted, viendo su vida. Usted no sabe. Hay gente viéndonos, a cada uno de nosotros, viendo cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas, cómo comemos, cómo mantenemos relaciones, cómo nos subimos al carro, cómo ponemos gasolina, cómo cortamos el césped. La gente nos está viendo. Así como usted ve a otras personas, la gente lo está viendo a usted. Número 3, siempre preparados porque nuestra respuesta tiene que traer una esperanza. No es solamente responder por responder. No estoy hablando de una respuesta que usted escribió y se la aprendió de memoria porque la repitió 327 veces y ya se la aprendió y ahora se la va a dar a cualquier persona que le pregunta, ¿usted es cristiano? Esa no es la idea.
Su respuesta, perdón, tiene que hablar acerca de su experiencia con Cristo, de cómo Cristo ha cambiado su vida, de cómo Cristo está cambiando su vida. Y eso nadie lo puede refutar. Una experiencia personal, nadie puede decir, eso no es cierto o no. ¿Recuerdan la escena cuando Pedro y Juan estaban caminando hacia el templo en el libro de Hechos? Se encuentran un paralítico a la entrada del templo y él les dice una limonita por el amor de Dios. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. Le dice, en el nombre de Jesús levántate, y lo sana. Y le da algo que el hombre no estaba esperando. Esa es más o menos la respuesta que usted tiene que dar a la gente que le pregunta acerca de Cristo en su vida. Es una respuesta que ellos no están esperando, pero que va a impactar su vida de alguna manera. Es darle a los demás lo que usted ya tiene. Pedro ya tenía su sanidad y él solo se la pasó al otro hombre. Ahora, no le estoy diciendo que salga de aquí, que vaya a buscar a gente enferma y le va a decir, venga, yo lo voy a sanar. Eso es diferente. Tampoco le estoy diciendo que se excuse por quien usted no es o por lo que no ha logrado en su vida. Lo que le estoy diciendo es que usted dé la esperanza que Cristo le ha dado en su vida. La expresión de la esperanza que usted ha recibido de Cristo, eso es lo que le estoy diciendo que pase. Mis queridos puertorriqueños, ¿hay algún puertorriqueño hoy, no? Sí, eso, medio puertorriqueño, colombiano. Hay una mutación ahí. Los puertorriqueños me enseñaron un coro, un corito, decíamos en los 80, ¿recuerdan? Y entonces todo lo cantaban y decía, mi Cristo, qué bonito es. Me sube el gozo por los pies, hermano. Dale tu alabanza y que sepa el pueblo cuál es tu esperanza. Entonces la persona que lo estaba cantando le decía, ¿cuál es tu esperanza? Y mi esperanza es... Y algunas veces no sabíamos qué decir. ¿Cuál es su esperanza en Cristo? Si alguien le pregunta hoy, ¿cuál es la esperanza que usted tiene en Él? Vamos a llegar ahí en un momento también. Pero hágalo personal, porque es su experiencia con Cristo. No es una historia que se cuenta al aire, una historia de hadas que usted se inventa. Cuéntesela a quien quiere escucharla, no a quien no quiere escucharla. El problema con nosotros los cristianos muchas veces, con los evangélicos, si usted no es evangélico, usted va a decir, exactamente ese es el problema. Entonces, aquí sabemos cómo autocriticarnos también. El problema con muchos de nosotros evangélicos es que creemos que tenemos que darle de bibliazos a la gente por la cabeza o meterles la palabra de Dios por las orejas para que puedan decir un sí. Y no estamos contentos hasta que la persona dice, ok, acepto a Cristo. En lugar de hacerlo naturalmente y orgánicamente. Es la buena noticia a la gente que usted ama, a la gente que tiene cerca. Si son buenas noticias, usted tiene que hacerlo naturalmente. Ellos van a ver las buenas noticias en usted. Usted no tiene que empujárselas para metérselas en la cabeza. Es el remedio que usted quiere compartir con el resto del mundo. Alguien ha dicho, si la palabra de Dios, si el evangelio es la solución al problema, el antídoto al mal más poderoso del mundo, que es el pecado, ¿cómo podríamos no compartirlo? Si usted tuviera la cura de cualquiera de las enfermedades no curables en este momento, usted la compartiría. Esa es la idea. Usted la tiene. Esta es la cura, ese es el remedio del mal de los seres humanos. No es un producto a la venta, es una historia que usted puede compartir. Número 4, que su actitud sea tan importante como sus palabras. No se trata solo de decir, se trata de actuar. Dice Proverbios 15:28, el corazón del justo medita sus respuestas. Usted medita las respuestas cuando alguien le pregunta algo. A veces tenemos la capacidad de estar en una conversación y estar escuchando a la otra persona, pero al mismo tiempo estamos pensando, ¿qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a contestar?
Y entonces lo que dijo la otra persona se disipa en nuestra mente porque nuestra respuesta es más importante. Esto es lo que Pedro está diciendo. No, es más importante que su respuesta comunique sabiamente después de haber escuchado a la persona hablando. Las palabras comunican, pero también muestran nuestra actitud. ¿Cómo respondemos a los problemas? ¿Cómo respondemos a la presión, al estrés en la vida? No es solamente que alguien venga y estamos temblorosos, la gente nos ve en un estado de estrés y alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y por pura religiosidad decimos, ¿cómo es? Bendecido, en victoria y no sé, y bien peinado, no sé cómo es que se dice, que dicen. A mí no me pasa, así que no, yo nunca digo eso. ¿Me entiende la idea? Su religión no tiene que contestar, tiene que contestar su experiencia con Cristo. Y tiene que ser honesta. Es una actitud que va a cautivar, no que va a repeler a las otras personas. No basta con decir que somos seguidores de Cristo. Nuestro comportamiento va a probar eso o lo va a desacreditar. Yo les conté, ¿verdad? La parte, les he contado esto tantas veces que ya si no se lo saben de memoria, caramba. Mi parte más dura durante el colegio, la secundaria, cuando estaba hablando con la chiquilla que me gustaba en la primera fila, yo estaba en la segunda fila, ella en la primera fila y se volvió y en algún momento me dijo que ella era cristiana, entonces yo le digo, yo también soy cristiano y ella me dice, yo no sabía, ¿no se le nota? Ese es el problema. Eso fue, no sé hace cuántos, en 1900, ¿qué te importa? Pero hoy todavía esa frase me pega en mis oídos. O si eres cristiano, no parece. Contestar no significa discutir. Nuestra actitud es importante. A veces la mejor contestación es el silencio, como Jesús lo hizo. Si usted no puede contestar amablemente, no lo haga. Quédese calladito, calladito más bonito, dice el dicho, ¿verdad? Porque nadie te va a escuchar si no muestras respeto. Si tu vida no representa tu respuesta, haz una evaluación. Si alguien te dice, no parece, entonces haz una evaluación. Y esa es una pregunta que quiero hacerles. ¿A quién usted le cuenta su historia cada día? Su historia con Cristo, sin palabras. ¿Qué gente alrededor suyo puede notar que hay una historia de usted y Cristo, a pesar de que usted no dice una sola palabra? Ahora, no le estoy diciendo que se quede callado, esa no es la idea. Tenemos que usar palabras. En fin, versículo 17, para entrar a la siguiente parte que es sumamente importante también. Si es la voluntad de Dios, ya Pedro nos dijo que es la voluntad de Dios someterse. Ya Pedro nos dijo que es la voluntad de Dios morir a nosotros mismos. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos lo han? No, les voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Cuánto me he sometido esta semana? ¿Cuánto me he sometido a Cristo para no decir eso? O sea, yo me pregunto, aquí que vemos, tal vez unas 200 personas, no sé. 200 casos de gente que cada día se ha metido en un problema por una palabra que dijimos. Porque preferimos decir una palabra que nos iba a hacer sentir mejor que no decirla o que decir algo diferente que iba a ser sometimiento a Cristo. Yo me pregunto, ¿cuántos hemos hecho? No basta con decir que somos seguidores de Cristo. En fin, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Versículo 17. Y aquí viene nuestra próxima cosa. Tenemos que estar siempre preparados para sufrir bien. Sufre bien. No estamos preparados para sufrir. Esta sociedad no nos prepara para sufrir. Esta sociedad no nos prepara para el dolor. Nos prepara
para sentirnos bien con nosotros mismos, para satisfacción inmediata, porque yo merezco. O sea, vea Facebook o Instagram o no sé qué cosa usted verá ahí. ¿Cuál es la otra? WhatsApp, que no me acostumbro al bendito WhatsApp, caramba. Así que ténganme paciencia los que me escriben en WhatsApp. La sociedad nos está programando para ser gente feliz, para ser gente contenta con todo lo que tenemos. No es que la voluntad de Dios es no sufrir. No es que la voluntad de Dios es sufrir. Es que la voluntad de Dios significa siempre hacer el bien. Eso significa la voluntad de Dios. No importa si estás sufriendo o no. ¿Qué significa sufrir bien? Sufrir bien, si Pedro nos está diciendo que tenemos que seguir a Cristo, quiere decir que sufrir bien es seguir a Cristo. Es sufrir como Cristo. ¿Cómo sufrió Cristo? Que a pesar de donde estaba, a pesar de que iba directo a la cruz, pagó bien por mal. ¿Cuántos esta semana hemos tenido la tentación de pagar mal por mal? Yo la tuve un día de estos. Ay, no recuerdo cuándo fue, que íbamos en el carro. Todo tipo de maníaco apareció en la calle ese día para atravesárseme, en serio, estábamos esperando que la luz pasara, son dos líneas para seguir directo. Yo estaba en la línea que termina, porque se convierte en una. Voy bien. Y algún degenerado por aquí, por la derecha, en un camión como de 600 metros de alto. Ven cómo se me sale. Pasó exactamente cuando puso en verde y ¡prum! Pasó y nos asustó. Pero yo estuve a punto de perseguirlo y decir algo le hago. ¿Qué le hago? Voy en mi Camry. A ver qué le puedo hacer. ¿No es cierto que esa tentación ocurre? Si usted no la ha tenido esta semana, o sea, le cambio el lugar y usted viene a predicar por mí. Porque a mí me pasa constantemente. Mi naturaleza quiere pagar mal por mal. Quiero darles una cucharada de su propio chocolate. Y ojalá chocolate con otra cucharada de vinagre adentro, para que le sepa. De eso está hablando Pedro. El que sufre bien, paga bien por mal. De eso se trata, sufrir bien. De eso se trata, sufrir como Cristo. Sigamos leyendo y vamos a ver qué quiere decir todo esto. Porque Cristo murió por los pecados, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Me encanta esa parte. Tal vez no vemos el sentido de esa frase. Pero si Cristo murió, ya Él murió. No tiene que seguir muriendo una y otra vez. Yo no tengo que seguir muriendo. Mi pecado sí. Y cuando digo yo no tengo que seguir muriendo, estoy hablando de lo que causa el pecado en mí. Yo tengo que seguir muriendo a mí mismo, pero no el pecado en mí. Cristo ya pagó por todo esto, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces, ¿qué quiere decir sufrir bien? Sufrir bien, número uno, es un sacrificio. Hay algo que hacemos de manera sacrificial. Usted sabe que ama a alguien si se sacrifica por ese alguien. Si usted siente las mariposas en la panza y todo el rollo ese, la atracción física, eso es válido. Pero usted se da cuenta que ama a alguien cuando está dispuesto a dar su vida por esa persona. Solamente ahí. De hecho, la definición de sacrificio en el diccionario es un acto de sumisión inspirado en el amor. Oh, mire usted qué interesante.
Hasta el diccionario dice que es un acto de sumisión. Adivine qué significa sumisión. ¿Cuál es una palabra que significa lo mismo? Sometimiento. Es un acto de sometimiento inspirado por el amor. Eso es un sacrificio. Sufrir bien, un sacrificio. ¿Por qué está dispuesto usted a sacrificarse? ¿Por quién está dispuesto a sacrificarse? Versículo 19. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Este versículo tiene mucho en él, es este versículo 19 y el 20. Tienen mucho los dos. El número 1 nos dice que Pedro conocía su Biblia. Pedro conocía la historia de su pueblo. Pedro conocía la historia de Dios. Y esto le da validez a la Biblia como totalidad. Pero en fin, no nos estamos enfocando en eso. En lo que nos estamos enfocando es en el sufrimiento. Si el sufrimiento es un sacrificio porque Cristo murió por los pecados de nosotros, estos dos versículos 19 y 20 nos dicen que sufrir bien es un sermón. Y ese es su segundo punto ahí. No solo un sacrificio, es un sermón. Es un sermón que se predica todos los días. Su sufrimiento no pasa inadvertido. Su sufrimiento está predicando algo. Todos tenemos que dar un testimonio en medio de nuestro sufrimiento, aunque no lo creamos. ¿Cuál es el suyo? Sufrir no es fácil. Eso hasta suena tonto decirlo. Pero sufrir en medio de gente que no sabe que estamos sufriendo es muy difícil. Y es ahí donde nuestra actitud cambia muchas veces porque queremos que la gente, porque somos humanos, queremos que la gente se dé cuenta que estamos sufriendo. Y entonces tenemos un carácter terrible porque estamos sufriendo. O tenemos algunas tendencias terribles porque estamos sufriendo de negación. Todo está bien, tranquilo, estoy en el paraíso con mi sufrimiento. O estoy en un infierno, nadie me quiere, soy un desgraciado. Y estamos en los dos extremos. Yo creo que Pedro lo que está diciendo es que nuestro sermón constante en el sufrimiento va a traer a la gente a Cristo, porque Él sufrió de la misma manera. Ese fue su sermón, el de Cristo. Voy a la cruz, voy a la cruz, voy a morir, voy a sacrificarme. Y ese fue su mensaje, ese es el mensaje del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es el mensaje de la salvación. ¿Cuál es su sermón en medio de su sufrimiento? ¿Cuál es? ¿Qué está queriendo comunicar por su dolor, por su debilidad, por su tristeza? 8 en total, dice, se salvaron mediante el agua. Versículo 21. La cual, esa agua, simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Número 3 en esto del sufrimiento. Sufrir bien significa un símbolo, es un símbolo que nos caracteriza. Los símbolos participan en la importancia del significado que representan. Los símbolos no son el meollo del asunto de lo que estamos diciendo, pero representan algo que tiene el poder de hacerlo. Esto es el bautismo. Hoy casualmente tenemos bautismos en nuestra iglesia. De hecho, antes de hablar del bautismo un poco, si usted quiere echarse al agua, literalmente, hoy es el día. Hoy es el día para hacerlo.
¿Qué pasa con esto del bautismo? ¿Cuál es el significado del bautismo? ¿Por qué Jesús se bautizó? Porque es un símbolo. Porque es un símbolo importante para los que seguimos a Cristo. Porque es un símbolo importante para los que decimos que tenemos un compromiso con Él. Nuestro sufrimiento está demostrado en este símbolo. Porque cuando bajamos al agua, eso significa estoy siendo sepultado con Cristo. Exactamente como Cristo murió, voy a ser sepultado. Cuando subimos del agua, significa que estoy siendo resucitado con Cristo. Estoy de vuelta. Aquí voy de nuevo. Y es la idea del bautismo, es un patrón de vida. Para que usted todos los días recuerde, cada día yo tengo que morir con Cristo y resucitar con Cristo. Es por eso que Pedro le da esta importancia, porque sufrir es un símbolo. Mi sufrimiento tiene que ser un símbolo de mi caminar con Cristo. Mi sufrimiento tiene que ser un símbolo de mi muerte constante a mí mismo, a mis gustos, a mis placeres, a mis deseos, a mis majaderías, a mis tendencias, a mis creencias también, ¿por qué no? Para que Cristo se convierta en todo en mi vida. Y es el patrón. Es levantarse cada día y en lugar del teléfono, poder pensar, hoy cómo voy a morir a mí mismo. Y entonces la intencionalidad empieza a funcionar. Porque cada vez que usted se levanta pensando, ¿cómo voy a morir hoy a mí mismo? ¿Y cómo es que Jesús va a resucitar en medio de esa muerte? Usted tiene una historia que contar. A cualquiera que se le acerque. A cualquiera que se le cruce. Ahora, no le estoy diciendo que le predique a todo mundo y que se convierta en un majadero por Cristo. Esa no es la idea. Usted va a tener oportunidades para contestar la pregunta, ¿por qué tu vida es así? Un símbolo. Recuerde, los símbolos participan en la importancia de lo que ellos representan. 22. Quien subió al cielo, la resurrección de Jesucristo, se quedó Pedro. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Sufrir bien, entonces, es un sometimiento. ¿Por qué? Porque nos sometemos a quien se sometió. Jesús se somete al Padre. Es más, Jesús se somete de alguna manera a nosotros. ¿A manos de quién muere Jesús? De seres humanos. Así como escogemos a quién servir, a un Señor, también tenemos que escoger el testificar de ese Señor. Y eso es sometimiento. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que tiene un momento así fantástico para compartir su fe. Y está puesto. Ahí la persona empezó la conversación y usted dice, qué buena oportunidad. Y después va manejando a casa diciendo, tonto, 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 no la tomé. ¿Por qué no la tomé? ¿Por qué no le hablé de Cristo? Me dio vergüenza, me dio pena. ¿Le ha pasado? Constantemente. Nuestras acciones y nuestras palabras, esas son nuestro testimonio al mundo. Si usted no se somete, si usted no ha aprendido a someterse, es muy probable que usted no tiene una historia que contar para que la gente conozca a Cristo, porque el Cristo al que usted sirve es un Cristo que se sometió al dolor humano, al sufrimiento humano, a ser uno como nosotros. Entonces volvamos al principio. Nos encanta la palabra dichoso, ¿no es cierto? Como a mis hijos, que dichoso, si se comió un chocolate, dichoso si hizo lo otro. Y estamos en constante búsqueda de ser dichosos porque nos encanta la palabra. ¿Qué tal? Les voy a leer la versión Rey Asofeifa de la Biblia. Después de todo lo que hablamos. ¿Qué tal si decimos, dichosos los que sufren por el testimonio de quien es su Dios? Porque ellos van a ser conocidos como sus hijos. ¿Qué tal si decimos, dichosos los que sufren por hacer lo bueno?
Porque aunque sufran, van a recibir el premio de la vida eterna. Dichosos los que paguen bien por mal, aun en medio de su sufrimiento. Porque ellos darán testimonio del Dios al que sirven. Y el último, que no nos gusta mucho. Dichosos los que se someten. Porque ellos van a revelar verdaderamente el carácter de Cristo que se sometió para salvarlos. Señor, queremos ser gente tuya. No solamente gente que se somete para recibir algo, queremos ser gente que se somete porque sabemos que ya recibimos algo. Y lo que recibimos fue el don de la gracia, el don de la vida que Jesús vino a darnos. Porque siendo como Dios, estando sentado a la diestra de Dios, se hizo como nosotros. Hoy, Señor, con la oportunidad de tener el gran símbolo del bautismo enfrente de nosotros, hoy queremos reconocer que necesitamos un patrón de vida que nos ayude a morir a nosotros mismos y también nos ayude a reconocer que tenemos que resucitar con Cristo cada día. Necesitamos un símbolo que nos ayude a entender que la vida no es solamente muerte, que la vida también es resurrección. Es por eso, Señor, que enfrentados a esta gran realidad de que somos testigos de quién es Jesús, hoy queremos pedirte que en medio de las circunstancias de nuestra vida, en medio de las circunstancias de cualquier persona que hay en este lugar, circunstancias duras, circunstancias de dolor, cosas difíciles, cosas que no los está dejando dormir, cosas que los tiene preocupados. Hay situaciones que nos están rompiendo el corazón, desgarrando el corazón día con día. Situaciones que tienen que ver con relaciones, con falta de algo. Situaciones que tienen que ver con enfermedad. Situaciones que tienen que ver con desesperación, con muerte. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos dejes hoy tener la oportunidad de usar ese sufrimiento, de usar ese dolor y someterlo a ti para que tú lo conviertas en una historia. En una historia que no es solamente muerte, es una historia que es resurrección. Oro por cada uno de mis amigos, de mis hermanos en este lugar, porque algunos de ellos vinieron con dolor, porque algunos de ellos vinieron sufriendo. Y es en el nombre de Jesús que pido que ellos puedan ser capaces de convertir este dolor en una alabanza a la hora de ponerlo en un altar y dártelo a ti. Señor, toma ese dolor de cada uno de nosotros, sea grande, sea pequeño, sea por mucho tiempo o por poco. Tal vez algunos de nosotros no nos damos cuenta que tenemos ese dolor, pero sea cual sea, tómalo y conviértelo en la historia que tú necesitas contar a este mundo para que este mundo pueda conocerte a ti. Es nuestra oración en el nombre del Señor Jesús. Amén.